Bueno, primera reunión del 2024. La verdad, súper chévere. ¿Se acuerdan cuál es el eslogan que nos dio el pastor para este año? ¿Cómo dice? 2024. En el 2024, ¿qué? Siempre en contacto. Y estuvimos reunidos con los siervos tratando de mirar qué Dios nos daba para este año, y obviamente queremos trabajar el delineamiento que el pastor nos dio, primero porque nos encanta, y es el estar en contacto con Dios. Acabamos de pasar 2 años de pandemia, ya hace un poco más de 2 años también, y creo que en ese tiempo, no sé ustedes, pero personalmente a mí me hacía falta de contacto con los demás, y era algo que teníamos y que nunca le habíamos dado gracias a Dios por tener la oportunidad de abrazarnos, de tomarnos un café, de estar en comunidad, ¿no? O sea, y anhelábamos de corazón ese momento, o sea, buscábamos como el momento para podernos volar y hablar con alguien, y nos hacía falta eso, y hoy lo tenemos. Yo creo que le demos gracias a Dios por esa bendición que es el poder compartir los unos con los otros, encontrarnos. Es muy chévere, y realmente a veces como que lo damos por sentado. Comenzaron a hablar nuevamente de que no, que el tapabocas, que venía, que eso, y comenzamos a preocuparnos nuevamente y decirle: Señor, no 2 años más. Por eso es importante que estemos, ¿qué? En contacto. Y cuando estamos en contacto, ¿qué sucede? O sea, se avivan nuestras relaciones. Hablábamos esta mañana con mi esposa. Mi hija tuvo un accidente y tuvimos la fortuna de tenerla 1 mes en casa, y realmente nuestras relaciones se ligaron, se confrontaron. Fueron muy bonito realmente poder compartir ese tiempo en familia. Fue muy chévere y ha sido muy bonito. Y le damos gracias a Dios por esos tiempos bonitos y esos tiempos maravillosos que uno no puede desperdiciar, sino aprovecharlos al máximo. Sí, de modo que si usted tiene la oportunidad, aproveche lo que tiene. Esta mañana estábamos, y Adriana Cristancho nos contaba, ya tiene herido su corazón porque su hija está lejos de la casa. Y Cari nos contaba que su hija viajó y se fue. Y uno dice: oiga, ¿por qué no aprovechamos todos los momentos buenos para decirle a nuestros hijos: aquí estamos? Porque son prestaditos. Aprovechémoslos mientras los tengamos ahí, y disfrutémoslos mientras los tengamos. Y aprovechémonos nosotros, porque estos espacios son ricos. Uno no se da cuenta, pero en muchos países, en la tercera parte del mundo, no podríamos hacer esta reunión, porque somos perseguidos, y ya la tenemos, aprovechémoslo. Y de verdad hace falta esto. Y si no, pregúntenle a Iri, que se vino desde Popaya, de verdad, solo a estar en contacto con nosotros. Eso bien vale la pena. Oramos por tu vida, por tu hija y por todo lo que tú haces, porque eso, Dios no se queda con nada. Chévere. Nos hace falta el contacto con las demás personas, nos hace falta el contacto con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con los amigos. El hombre no fue diseñado para estar solo. Por eso es importante estar en contacto. Ahora bien, si ese es el anhelo de nuestro corazón, mucho más es el anhelo de Dios de estar con sus hijos. ¿Qué quiere Dios? Estar en contacto con nosotros. Recuerden siempre Mateo 6:33. Busquen primeramente ¿a quién? El reino de Dios. O sea, Dios quiere que lo buscamos y que tengamos una relación con Él. Si nosotros tenemos esa relación con Él, tenemos todo. O sea, es un buen negocio el que Dios nos propone. Ustedes están con nosotros, y yo concedo los anhelos del corazón. Por eso vamos a hablar en esta tarde del primero del legado que nos deja el pastor Darío, y es hablar de la fe en acción. Vamos a hablar de lo que realmente importa. Y estaba mirando, y me fui a un diccionario a mirar qué dice o cómo definen la fe. Y se dice que
en un diccionario dice que es la seguridad o la aseveración de que algo es cierto. Me dicen, yo lo creo. Esa es la fe. No es la fe cristiana, pero es la fe. ¿Sí? Me dicen, ¿qué es fe? Dicen, no, esto es así y yo lo creo. Ahora bien, la fe cristiana, pues Hebreos 11 nos dice que es la fe cristiana. Y la ha decidido y dice que es ¿qué? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? Y me guié, cuando iba a hablar de la fe en acción, me guié por el libro del pastor Darío, Las llaves del poder, porque una de las llaves es la llave de la fe. Y él nos traía a colación algo interesante. Dice que por la fe entendemos haber sido que se construyó el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el pastor Darío traía un tema reflexivo y decía admiro la fe de los ateos. De verdad, es admirable la fe de los ateos, porque ellos creen que todo se hizo producto del azar. ¿Sí? O sea, que hubo una explosión y que aquí estamos. Es de tener demasiada fe. Nosotros no nos matamos en eso. Nosotros, la fácil, que existe un Dios creador del universo y ya. ¿Sí? Pero creer que todo es producto del azar es impresionante. Cuando tú miras la naturaleza y mira cómo se desarrolla, cómo se forma, todo lo que hace, tan complejo. Veía en días anteriores de verdad lo que es solo el cuerpo humano, y de eso Iris nos puede dar cátedra, pero cómo funciona un órgano con el otro, cómo se complementan, cómo es todo tan perfecto y tan bien diseñado. Por algo la palabra de Dios dice que la naturaleza da testimonio de mi creación. O sea, él no se tiene que presentar, él hizo la obra, la dejó ahí y dice, eso solo habla por sí. Y nos hablaba de los aspectos psicológicos que tenemos nosotros. Por un lado está la mentalidad griega. Los griegos se destacaron por su filosofía, se destacaron por sus prácticas religiosas, por su mitología, y la filosofía pues lo reflexiona, lo discute, no lo cree nada, ¿sí? Y por otro lado está la mentalidad judía. Si a los judíos usted les dice, y lo que dice la palabra de Dios, y le creen y no lo discuten. Si Dios lo dice, así es. En medio de esos dos pensamientos, recuerden que el pensamiento griego está Platón, Aristóteles, Sócrates, todos los grandes pensadores vienen ahí. Pero en medio de ese disertar aparecen los famosos 400 años de silencio, y entre esas dos corrientes nace el Señor Jesucristo. Cuando nace el Señor Jesucristo, nosotros nacimos con una mentalidad judeo-cristiana, que es un poco de mitología griega, donde el Señor quiere que evidentemente aceptemos que Él es, pero no nos quita la capacidad evidentemente de pensar y de reflexionar acerca de lo que Él es y de lo que hizo. Y bueno, dentro de esa filosofía aparecen dos corrientes fundamentales, y es la fe carnal. Esa fe carnal es la fe que les decía a nosotros que es la fe de todo el mundo. Cuando usted llega y compra un apartamento, usted llega y se quita la ropa y abre la ducha, pero ¿usted ve la instalación? No, pero cree que esto es así, ¿cierto? O uno llega a un semáforo y para en un semáforo, y luego cuando el semáforo se pone en verde, usted arranca y tiene la fe y la convicción de que los otros van a parar. ¿Sí? Ahora, hay otro tipo de fe que es la fe didáctica. A nosotros nos dijeron que en 1492 había llegado Cristóbal Colón, y lo creemos, o alguien lo está discutiendo. No sé, algunos de los que hay por acá pues pudieron ser testigos. ¿Sí? No me consta, pero ¿sí? Pero me lo dijeron, yo lo creo. ¿Sí? Y no vamos a poner a discutirlo. Nos hablaron de Simón Bolívar, de que fue el libertador de la batalla de Boyacá, y todo el mundo lo leemos y lo creemos. ¿O alguien pone duda de eso? Nadie. ¿Cierto? Esa es la fe didáctica.
pero nos hablan del Señor Jesucristo que vino, que estuvo, que hizo milagros, todo eso, y ¿qué hace? El 87% no lo cree, lo discute. Es más, se molestan con nosotros si nosotros lo llegamos a decir eso, que no sé qué, que si sé cuándo, y es increíble. O sea, es donde realmente uno se da cuenta que es la lucha espiritual que libramos nosotros. Es de lo único que realmente se confronta. Muy bien, dentro de esa fe espiritual hablamos de 3 grados de la fe, o sea, como 3 pasos fundamentales o etapas. La primera fe es la básica, la esencial, que es la fe que nosotros conocemos como la fe ¿qué? Salvadora. ¿Se acuerdan? Entonces la fe salvadora, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, versos 8 al 11, dice: ¿qué afirmamos entonces? La palabra de Dios está cerca de ti, la tienes en tu boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo creyeres en tu corazón, ¿qué? Que Él se levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Y esa fe es la fe que inicialmente comenzamos todos. Por eso, cuando llega alguien nuevo, entonces le dice: hagamos la oración de fe, versado sobre lo que dice la palabra de Dios y sobre lo que dice Apocalipsis 3:20, que dice, ¿se acuerdan de Apocalipsis 3:20? He aquí que yo estoy a la puerta y llamo, si alguien escucha mi voz, abre la puerta, entraré, yo cenaré con él y él conmigo. Entonces uno dice, es evidentemente, perdón, no me aguanto las ganas, estaba justo en esta parte hablando cuando mi esposa me marcó, yo, ¿qué pasó? Estaba aquí arriba y digo, no es que estoy golpeando aquí, nada que me abres, y de verdad estaba golpeando ahí y me tengo que salir a abrir. Pero es esa fe, de verdad, donde a mí me conmueve. Yo hice una charla hace como un año en la iglesia sobre un cuadro que pintó Howells en el siglo XVIII. Hizo esa pintura de Apocalipsis y muestra al Señor Jesucristo golpeando ahí, y yo lo llevaba mucho a mi vida, y es que el Señor muchas veces golpea el corazón de nosotros y nosotros no abrimos la puerta, y Él está ahí, y todo lo que tenemos que es abrir la puerta, y cuando Él entra y nace en nuestro corazón, y cuando nace en nuestro corazón es la misma figura histórica que nos presentan a un Jesucristo que nace en un establo. ¿Por qué? Porque el corazón nuestro no está bonito, el corazón nuestro está lleno de cosas malas que Él tiene que sacar, y Él comienza a barrer, a limpiar y a poner ese corazón bonito. Pero cuando Él entra en nuestro corazón, Él entra a transformarlo y a cambiarlo. Y creo que nosotros damos testimonio de cómo Dios ha transformado y ha cambiado nuestras vidas. Resistentes, renuentes, pero una vez Él entra al corazón nuestro, transforma, cambia. Creo que esa fe salvadora es el vértice del horizonte donde nace la oportunidad, evidentemente, y somos transformados por la gracia. Jesús Adrián Romero tiene una canción muy bonita, ¿te acuerdas? Que dice, no sé dónde estarías hoy si tú no me hubieras alcanzado. Ahora le decimos a Carlitos cómo la toque, por favor. Es wow, espectacular. Y es cierto, piensa por un minuto hoy, ¿dónde estarías si no hubieras conocido al Señor? Piensa, dice, y uno diría, wow, ¿verdad? Creo que siempre lo decimos con mi esposa, llegó el Señor Jesús y cambió nuestros propósitos, cambió nuestra forma de pensar, cambió todo nuestro entorno. Y hoy le damos gracias a Dios y le decimos, Señor, gracias porque eres bueno. Esa es la primera fe. La siguiente fe que nosotros vemos es la que conocemos como la fe fruto del Espíritu. Si ustedes se acuerdan, en Gálatas 5, del 18 en adelante, habla de lo que son los frutos de la carne, comienza a mencionar. Dice más, los frutos de la carne son ¿qué? Iras, contiendas, disensiones, borracheras, orgías, peleas, celos. Bueno, hay un prontuario impresionante. Y la verdad es que a mí me encanta leerlo porque yo me veía siempre ahí en esa zona.
Y dice más, los frutos del Espíritu, ¿qué son? Paz, paciencia, bondad, misericordia, demonio propio, no, dominio propio, sí. Y uno mira y pasa de un extremo al otro extremo. Si usted quiere saber si está viviendo en el Espíritu, usted está viviendo acá. No se dé el lujo de estar de allá para acá, de aquí para allá, sino fíjese y que siempre esté el gozo del Señor. En la Reina Valera también traía y decía, el fruto, traía la fe como un fruto del Espíritu. Entonces, cuando ya pasamos a ese segundo nivel, evidentemente entendemos y creemos y tenemos la convicción y la certeza de que si Dios lo hizo, Dios lo hará. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Estamos? ¿A quién Dios le ha hecho promesas? ¿A quién Dios le ha hecho promesas y todavía no se han cumplido? Bueno, a ellos les voy a hablar en esta tarde. Los otros pueden tomarse un café. La palabra de Dios dice eso, o sea, cuando mirábamos, se dice que hay más, se dice no, hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios que son para cada uno de nosotros. Debemos de aferrarnos de eso y decir, sí. Ahora, creemos que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por pruebas. Y esas pruebas van a enseñarnos cosas. Tenemos que aprender de ellas. ¿Algunos de ustedes tienen problema? Felicitaciones. Dios está trabajando en ese problema. Ahí está. Si usted está en una posición cómoda y no tiene problemas ni nada, Houston, tenemos problemas. No preocúpese, porque vienen fuertes vientos y mareas. Pero estamos agarrados de ahí, o sea, agarrados de esas promesas. Agárrese de esas promesas. Y si Dios no te ha hecho promesas, habla con Él y dile que te dé promesas para tu vida. Y comenzamos a orar por esas promesas. Muy bien, tenemos la fe salvadora, la fe como fruto, y el último escalón es la fe como don. ¿Sí? La fe como don, wow, eso ya es palabras mayores. Esa fe como don es la fe de aquellos que dicen que si tu fe fuera como un granito de mostaza, que si tu fe fuera como un granito de mostaza, ¿qué? Podrías decirle a esta montaña, tírate al mar, y se tiraría. De verdad, sí, o sea, evidentemente ahí es donde nosotros comenzamos a analizar y a darnos cuenta de lo que el Señor nos dice. Wow, ¿verdad? Sí. O sea, podemos hacer muchas cosas. Si tú ves la vida de Elías, de Eliseo, hacían prodigios y milagros, o sea, resucitaban muertos, multiplicaban panes, hacían muchas cosas que realmente, digamos, lo podemos hacer, sí. A ese punto tenemos que llegar, a tener una fe y la convicción de que lo podemos hacer. Ahora bien, luego de que hemos visto la fe salvadora, la fe como fruto, la fe como don, veamos exactamente cómo podríamos nosotros o cómo aumentamos nuestra fe. Porque siempre oramos y le decimos, Señor, aumenta nuestra fe. ¿Estaríamos orando correctamente? El Señor nos dice en Romanos 10:17, dice que así que la fe viene como resultado del oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. En la Reina Valera decía, así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Queremos aumentar nuestra fe? ¡Wow! La fe de Elías. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. No hay otra forma de hacerla. O sea, el método que Dios nos dio fue escuchar la palabra de Dios, leer, reflexionar, meditar sobre la palabra de Dios. Es la forma en que Dios aumenta nuestra fe. ¿Qué implica eso? Que si yo leo todo el tiempo las Escrituras, estoy meditando en su palabra, estoy trabajando en su palabra, eso va alimentando mi fe cada día. No me puedo desconectar de la fe. Si hay algo que a mí me asusta, es bajarle un ritmo a ese grado de conexión.
Cuando nosotros comenzamos, cuando yo comencé a hacer, llegué a la vida cristiana, arrancamos en ese tiempo se llamaba Vida Nueva. Hoy en día se llama ADN. Y el Señor dice que Él nos regala el primer amor. O sea, es un tema bíblico. Pero de ahí para adelante nosotros tenemos que alimentar ese primer amor. O sea, no lo podemos dejar. Por allá en Apocalipsis 3 también dice que me molesta que tú no eres ni frío ni caliente, que eres tibio. Y dice el Señor y me dice, y me molesta que seas tibio porque ¿qué produce el agua tibia? Náuseas, eso. Dice, o eres caliente o eres frío, pero debes de tomar partido. Por eso, tal vez nosotros, entre comillas, no paramos, sino aún en diciembre estamos orando y estamos reunidos y estamos diciendo, porque ya me pasó en algún momento que bajé un poco y como que descansé y después volver otra vez a engranar es muy difícil. Eso es como cuando usted va al gimnasio, los primeros veces duele, pero ya después le coge, lo que dice un amigo, le cogí el tirito. Sí, ya le cogí el tirito, entonces. Pero el día que usted lo deja un mes, 2 meses y otra vez volver a arrancarlo, no es nada fácil. Por eso, para que no me duela, pues mejor estoy ahí pegado y no tengo ningún problema y me encanta. Porque hasta el 31 de diciembre estuvimos orando y una de las personas que estuvo ahí dijo, Dios cumplió mi deseo. Que el 31 de diciembre, el último día, también estuviéramos orando. Chévere, muy bonito, porque arrancamos un año nuevo. De eso se trata, efectivamente. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos. A mí me encanta. Hoy en día uno va en el carro y va uno orando. Y es muy chévere porque todo el del lado... El del lado dice, va hablando por teléfono. Chévere. Sigue uno hablando, pero con el teléfono divino. Está uno conectado con el de arriba. Es muy bacán. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros entendemos y tenemos fe, segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y amén, para la gloria de Dios por nosotros. Dios no es hombre para mentir, y si Él te lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Cómo, cuándo y dónde? Déjense lo que ese es problema de Dios. Abraham le hizo una promesa cuando tenía 79 años. A mí me encanta que Abraham tuviera 79 años porque eso le da a uno, puede hacer con nosotros cosas, ¿sí o no? Sí. O sea, chévere. Cuando me hablan de Moisés y me dicen que Moisés tenía 80 años, yo digo, chévere, ¿sí o no? O sea, no importa la edad, Dios nos puede y nos va a utilizar a nosotros en ese momento. Pero le hizo una promesa y le dice, deja tu tierra, tu casa y tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuánto tiempo se demoró Abraham para recibir la promesa? 21 años. Tenía 100 años cuando nació Isaac, ¿cierto? Así es, que no se preocupe. ¿Cuánto lleva su sueño? ¿8 días? Bueno, siga orando porque puede ser 21 años, ¿sí? Pero no hay que bajar el ritmo, o sea, hay que ser constantes. Tal vez lo que Dios está mirando es tu constancia, tu corazón, tu dedicación y tu fe. Tu fe, si eres perseverante. Nosotros hoy en día estamos en el tiempo de la velocidad, ¿o no? Queremos café instantáneo, queremos todo rápido, instantáneo, de inmediato, y nos desesperamos, ¿sí? Por eso es que llaman paciente al que está esperando el médico, ¿sí? Paciente. Ese es un paciente. ¿Por qué? Porque llega el mediodía y son las 5 de la tarde, no lo han atendido, está paciente. Por de ahí debe ser paciente. No te rías así. ¿Sí? De ahí, evidentemente, que debemos nosotros tener la convicción y la certeza de que Dios trabaja y seguirá trabajando. Y siempre nos pegamos de que la fe es la certeza, la convicción de que Dios hará. Por el lado contrario, el mismo Hebreos 11, en el verso 6, dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios,
ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a los que te buscan. Recuerdo un pasaje del Señor Jesucristo donde dice que estuvo en Capernaum y que allí no pudo hacer muchos milagros porque no había fe. Era el lugar, dice, nadie es profeta en la tierra. Nadie es profeta. Como él era de Capernaum, pues la gente no creía y él dice, se fue de allí porque no había fe. Pero hay pasajes maravillosos donde está la fe del centurión. ¿Se acuerdan? El centurión romano le dice, salva a mi siervo, y él le dice, Señor, dice, voy a ir a tu casa a salvar a tu siervo. Le dice, no, yo también soy dueño de 10,000, de 100,000 soldados, y yo le digo, ve y venga, solo di la palabra y se cumplirá. Y se voltea y mira a los compañeros de equipo y le dice, les cuento que nadie tenía tanta fe como este centurión. Wow, ¿verdad? Sí. Por allá otra vez una mujer sirofenicia fue y dice, yo, si toco solo el manto, seré sana. Era una mujer que tenía flujo de sangre hacía 10 años, había sido humillada, no la querían en su casa, bueno, tantas cosas que suceden. ¿Y qué acontece? Que toca el manto y el Señor dice, ha salido poder. Y los discípulos, a ver Jesús, ubícate. Venimos en una multitud, hay 1,500 personas aquí y ahora viene a decir que ha salido poder y que alguien te tocó. Dice, sí, alguien me tocó. Sencilla y llanamente, él espera que la mujer se presente y dice, mujer, tu fe te ha salvado. Esta tarde dice lo mismo el Señor, tu fe te ha salvado. Esa es la fe y la convicción y la certeza que tenemos nosotros. Y el Señor nos promete muchas cosas. Simplemente estaba mirando algunos apartes. Y en Mateo 21, 22 dice, si creen, recibirán todo lo que pidan en oración. O sea, yo puedo recibir lo que estoy pidiendo en oración, uno, si creo. Pero obviamente usted debe, el apóstol Santiago dice, ustedes pidan conforme a la voluntad de Dios. Dice, ustedes no reciben porque piden cosas que no están alineadas con la voluntad de Dios. Piden para humillar a su vecino, para hacer cosas que no son gratas para Dios. Pero cuando uno pide con la sencillez del corazón y sabe que no solamente se beneficia a uno, sino que beneficiará a otras personas, Dios está ahí presto para ayudarle. Él sabe lo que necesitamos. A veces somos necios y queremos hacer cosas y pedimos cosas que realmente no nos sirven. Pero si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos escucha y lo hará. En Marcos 9:23 Jesús dijo, ¿sí puedes creer esto? Dice, todo es posible para el que cree. Y en Romanos 10:17, pues es la palabra que nosotros hemos dicho. Y en 2 Corintios 5:17 dice, porque vivimos por fe, no por vista. Podríamos leer muchos pasajes. Efesios 2:8 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, no de ustedes, sino del regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Y en 1 de Pedro 8 dice, aunque no lo han visto, lo aman, y aunque no lo ven, ahora creen en Él y se alegran con gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es la salvación. Y cuando volvemos nuevamente al pasaje de Hebreos 11, trae una gala de personajes. Y me encanta ver todos los personajes que hay ahí. Unos con grandes hazañas, otros con pasados luctuosos, pero interesantes. Al primero que sale dentro de la grasa de esa gala es Abel. ¿Se acuerdan de Abel? Abel ofreció a Dios un sacrificio aceptable y justo. Y por haber ofrecido un sacrificio agradable y justo, su hermano lo mató.
Pero el primer hombre de fe, ¿cómo se llamó? Abel. El segundo que nos menciona ahí es Enoc. Caminó con Dios y fue llevado al cielo sin experimentar la muerte. El tercero menciona a Noé. Todo el mundo conocemos la historia de Noé. Construyó un arca por fe, obedeció las advertencias de Dios sobre lo que era el diluvio. Y a mí me encanta porque dicen los expertos que para esa época, pues recuerden que para esa época el hombre vivía 800, 900 años y había una densa capa que no permitía que el sol llegara directamente, pero nunca había llovido. Entonces decirle a uno que va a llover es como si apareciera un fenómeno que nunca hemos experimentado, pero él le creyó, lo hizo y evidentemente halló gracia delante de Dios y hoy somos descendientes de Noé. El siguiente es Abraham. Siguió a Dios hacia la tierra desconocida, confiando en las promesas divinas sobre su descendencia. Y Abraham, un hombre de 79 años, uno dice, ya, no va a pasar nada. Le dice, deja tu tierra, tu casa, tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Ya les cuento, pasó 21 años para que pudieran conocer evidentemente su descendencia y hoy gozamos y por herencia espiritual somos hijos de Abraham. Sigue mencionando y menciona a Sara. Dice, aunque era estéril, concibió a Isaac por fe en la promesa de Dios. ¿Cuántos años tenía Sara? ¿Cuánto? 89. 89. O sea, cualquiera de ustedes puede estar en el lugar de Sara. No llegan a esa edad. Entonces, si lo hizo con Sara, lo puede hacer con cualquiera, ¿ok? Bueno, dice luego que Isaac, Jacob y José también se mencionan en su fe en las promesas divinas. Ellos se pegaron siempre y encontramos las historias de todo lo que hizo con estos personajes. Luego habla de Moisés. Fue escogido por fe, liberando a su pueblo de Israel fuera de Egipto y atravesó el Mar Rojo. Y se me escapan. Hablamos de Raak, hablamos de otras personas ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Raak? La prostituta que mostró fe al albergar a los espías y salvar su vida. Wow, eso me encanta. Realmente esa mujer es admirable. Pero poder ver en esa mujer lo que Dios hizo, lo puede hacer en cualquiera de nosotros. Muy bien, hemos visto la fe, los tipos de fe. Ahora construí como un paso a paso para vivir una fe en acción. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en una forma práctica? Lo primero que tenemos que hacer es oración constante. Mantener una relación de comunicación continua con Dios a través de la oración, confiando en Él en todo momento y compartiendo sus preocupaciones, necesidades y sobre todo dándole gracias. Mi vínculo de comunicación con Dios permite evidentemente que tenga una relación con Dios y me comunico a través de la oración. Muchas veces nosotros convivimos con personas pero no nos comunicamos. ¿O no? Nuestros hijos pelean. Aquí no vaya a hablar de esposas y esposos, pues porque los niños que podíamos hablar eran Alejo y yo, de resto no creo. Sí. Pero muchas veces entre parejas no hay evidentemente comunicación. Pero es muy importante evidentemente la comunicación. El poder hablar, compartir. Eso nos permite evidentemente que yo tenga una comunicación con el Señor y es muy chévere cuando Él se convierte en mi compañero de viaje, cuando Él se convierte en el momento que me levanto y sobre todo que hay una promesa en la palabra de Dios y dice que para las viudas y desamparadas Dios siempre será su compañero. Entonces no ignore a su compañero, no se vaya a la cama sin haberse despedido de su compañero. Él está ahí y su palabra es verdad. ¿Sí? O sea, si él es su esposo, wow, o sea, salga a la calle diciendo, si supieran el esposo que yo tengo, wow, ¿sí? O sea, después de él, nada. Entonces debo tener una comunicación y me aferro a lo que vuelvo a decir, Mateo 6:33, o sea, primero busquen
a Dios y su justicia, y lo demás le será añadido. Si yo tengo una comunicación con Dios, todo lo que yo pida evidentemente se va a convertir. Entonces el primer paso es la comunicación. ¿Cuándo debo orar? Por la mañana, el mediodía, por la tarde. Recuerden que la comunicación es ¿qué? Una conversación de dos amigos, donde yo le digo: Señor, tengo este problema, tengo esta necesidad, me falta esto, me faltan recursos económicos, me siento afectivamente en esta situación. Desahógese. Ese es el PQR de Dios, que hagas reclamos de Dios, y ahí puedes confiar en Él y decirle: Señor, tengo este problema. Y recuerden que el Señor siempre dice: pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y encontrarán. O sea, la fórmula está ahí, es creerle a Dios. Lo segundo, tengo una oración constante, pues estudiar la palabra de Dios para que aumente mi fe. Mantener una relación de comunicación continua con Dios a través de la oración, confiando en Él en todo momento y compartiendo sus preceptos, necesidades y agradecimientos. Estudia la palabra de Dios, dedica tiempo regularmente para estudiar la Biblia, profundizar en sus conocimientos de Dios y su voluntad para tu vida. La lectura reflexiva sobre las Escrituras te ayudarán a crecer en tu fe. Y efectivamente, digamos que yo leo por la mañana la palabra, pero me voy reflexionando. ¿Qué me dijo Dios hoy en su palabra? Voy a especular. Cuando tú salgas de esta puerta va a comenzar a decir: el mensaje que el Señor me dejó es que tengo que tener fe, y que si Él no me lo prometió, pues lo va a cumplir. Y si venías con el objeto de que Dios te hablara, pues Dios te habla a través de ello. Dice sencilla y llanamente: si Dios te dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Solamente hay que confiar en Él. Cada vez que lea la palabra de Dios, reflexiona: ¿qué me está diciendo Dios en su palabra? Cada vez que escuches un devocional por la mañana, diga: Señor, realmente yo quiero que esa palabra sea para mí. Y si es para mí, tiene que dejarme un mensaje profundo. Y voy a conocer el carácter de Dios, lo que piensa, lo que cree, cómo ama, ¿sí? Y voy a conocer también realmente cuando Él no le gustan las cosas, cómo actúa. Lo estoy conociendo a través de ¿qué? De su palabra. Pues tenemos primero que una oración constante, el estudio de la palabra de Dios, y obviamente las obras de amor. Demuestra tu fe a través de acciones concretas de amor, de servicio hacia los demás. Porque recordamos que en Mateo 22, 37 le preguntan al Señor: ¿cómo resumimos los profetas y la ley? Dice: en 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón, y amarás ¿qué? A tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué implica eso? Sencilla y llanamente implica que lo que yo escucho lo tengo que poner en práctica. Pero si yo escucho y no lo pongo en práctica, pues es como címbalo que resuena, o sea, paz. Si yo me voy, hoy me voy con la firme convicción y la certeza de que si yo le creo a Dios, Él lo va a hacer. Con eso quedo conforme. O sea, si tú sales de aquí y dices: si Dios me lo dijo, Dios va a cumplirlo, wow. Es lo que Dios quiere transmitirte esta tarde. Entonces debemos aprender lo que dice Casa sobre la Roca. ¿Qué es Casa sobre la Roca? Que construyo no sobre la arena, sino sobre la roca. Lo que escucho lo pongo en práctica. De eso se trata. El cuarto punto que yo veo ahí es la perseverancia en la adversidad. Confía en Dios y mantén tu fe firme, incluso, no más, en medio de las pruebas y dificultades. Recuerde que Dios está contigo en todo momento y puede usar las dificultades para fortalecerte y formarte. Dios dijo que nos iba a probar y nos va a probar, pero también dijo que Él estaría con nosotros en la prueba. O sea, felicitaciones, si está en prueba, Dios está contigo.
Entonces, Él lo único que está viendo es cómo responde usted en el momento de prueba. Y recuerda que siempre acuñamos una frase: no pregunte por qué, sino pregunte para qué. Bueno, Señor, ¿cuál es el objeto de esta prueba? Aprendo y sigo adelante. Pero puedo pasar muchos años quejándome de mi dolor, de mi tristeza, y diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Y esa no es la pregunta. La prueba pasa rápido si yo entiendo la lección y le digo: bueno, papá, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda de esta situación? Quiero que aprendas a confiar en mí. Listo, confiaré en ti. Si ya has aprendido, pues el Señor no te va a tener más en la prueba. El problema es que cuando llega la prueba fallan nuestras fuerzas. Ahí es donde el Señor te habla en esta tarde: confía en mí. Porque en la prueba y en la adversidad es donde realmente aprendemos a tener confianza y agarrarnos de las manos del Señor. El quinto punto es confiar en las promesas de Dios. Aprende a confiar en las promesas de Dios sabiendo que Él es fiel para cumplirlas. Mantén una actitud de esperanza y confianza en el plan de Dios para tu vida. Y es confiar en lo que hemos hablado. O sea, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Sí. O sea, déjeme pensar lo que le pasó a Abraham. O sea, a Abraham le habían pasado 11 años y dijo: Dios ya no lo va a hacer, venga, le damos un empujoncito. Y es cuando él concibe a Ismael con Agar, su esclava. Y la verdad fue que de actuar apresuradamente, hoy tenemos una guerra que nunca ha terminado en el Medio Oriente. Ahí tenemos la pelea entre Ismael y ¿quién? E Isaac. Las descendientes de Ismael son todos los árabes que odian a sus hermanos y los quieren echar al mar y acabar con ellos. Y ahí está Israel defendiéndose y haciendo todo el tema. Eso generó algo que nos debe mostrar en nuestros días, que es el tema: es confiar en Dios. No le ayude a Dios, Él no necesita ayuda, lo hará en su momento, pero a veces la impaciencia nuestra nos lleva a cometer errores y a hacer cosas que a la postre vamos a arrepentirnos, y que no solamente causan problemas a nosotros, sino que le heredamos esos problemas a las siguientes generaciones. Entonces confiamos en las promesas de Dios y que Él hará. El sexto punto es el testimonio personal. Comparte tu fe en los demás a través de tu testimonio personal, explicando cómo Dios ha transformado tu vida y cómo puede hacer lo mismo para otros. Nosotros nos ayudamos los unos con los otros, y yo estoy absolutamente que todos tenemos un testimonio de vida y podemos decir: Dios me ayudó en este momento, Dios hizo esto conmigo. Todos podemos dar testimonio de lo que ha hecho en nuestras vidas, y eso nos permite ver que si Él lo hizo una vez, lo seguirá haciendo. Si estamos aquí, es porque Dios nos ha sustentado. Si estamos aquí, es porque lo ha permitido. Y esa es la fe y la convicción de que si Él lo ha hecho, pues lo seguirá haciendo. Y es interesante porque cuando el pueblo de Dios iba por el desierto, daba el maná del día. El maná del día. Porque estoy seguro que si hubiera dado el maná del año, muchos se hubieran quedado ahí: vámonos, no, aquí hasta que no me coma este maná no me voy. Por eso tiene que ser el maná del día. A veces nos dice: hoy es viernes, cojan 2 porciones porque mañana no va a caer maná. Y dicen: como el maná es del día, pues no lo cojamos el de hoy. Al otro día salieron a buscar y no había maná. Pero yo les digo, realmente siempre lo pienso. Rey David en los Salmos 5 y 6 cantaba y decía: Señor, dame lo que necesito. No me des menos que tenga que hacer cosas que después me arrepienta, ni me des mucho que me olvide de ti. Muchas personas que llegan a la iglesia con necesidades económicas, emocionales, financieras, siempre vienen buscando ¿a quién? Al Dios bombero. O sea, Señor, bien. No vienen por el Dios de los milagros, sino por los milagros de Dios. Se cumple el milagro de Dios, y si te veo, vuelvo cuando tenga otra necesidad. Por eso
se decía que muchos son los invitados y pocos los escogidos. De ahí mantener la convicción en los buenos y en los malos momentos. Hemos visto grandes hombres que les pasa algo y evidentemente terminan separándose de Dios porque su fe no estaba cimentada en la palabra de Dios. Cuando nuestra fe está cimentada, van a haber tormentas. ¿Recuerdan a Jesús? Jesús tiene dos episodios fundamentales. Uno, él está en la barca y lo tienen que despertar. ¿Se acuerdan? Durmiendo en el cabezal del barco y van y dicen, ¿no ves que nos vamos a morir? Pero él estaba en el barco. A la siguiente vez, si usted lee, no estaba en el barco, estaba sobre la tormenta. Y es como él comienza a darle una clase didáctica a sus discípulos, diciendo, los chicos esta vez me van a ver ahí, mañana no me van a ver ahí, pero yo estoy en medio de las tormentas. Solo confía en mí. Y el avesado del Pedro dice, si eres tú, que vaya hacia allá. Mientras tuvo una mirada puesta en el Señor, pudo caminar. Quitó la mirada del Señor y la puso en la tormenta y se hundió. Si tienes un problema, pon la mirada en el Señor y no en el problema. Y el último de los 8 puntos que saqué es: busquen el reino de Dios y su justicia. Priorice el reino de Dios y su justicia en tu vida, buscando la voluntad por encima de tus propios deseos, ambiciones y problemas. Muchas veces tenemos un problema, una preocupación, y nuestra mente 24/7 está enfocada en el problema, en la preocupación. Usted tiene un hijo enfermo y usted está con el hijo enfermo en la cabeza. Usted tiene un problema financiero y tiene su problema en la mente. Usted tiene un problema de enfermedad y está en su mente. Lo que Dios le está diciendo, oiga, ponga las cosas en orden. Deleítate en la ley del Señor. ¿Y qué? Y Él te concederá los deseos del corazón. Entonces dijo, Señor, lo primero que el Señor me dice es, lleve el problema delante de mí, por nada estéis afanados, si antes con oración y ruego, ¿qué? No presentan sus peticiones. Entonces, el orden es, yo voy y le digo, papá, no tengo que pagar la universidad del chico. Papá, no tengo que pagar el arriendo. Papá, no tengo para llevar el alimento a mi casa. No sé cómo lo vas a hacer. Utiliza lo que sea, pero necesito llevar eso ahí. Y luego, deleítese en el Señor. Acuérdese de lo que ha hecho, de lo que seguirá haciendo. Hable con Él a través de su palabra. Y es utilizar la forma de deleitarme en la palabra del Señor, deleitarme en el Señor. ¿Y Él qué? Concederá esos anhelos profundos y esas necesidades que yo tengo. Bueno, 7 pasos, lo vuelvo a recapitular así. 8, perdona. Primero, orar. Segundo, ¿qué? Estudiar la palabra de Dios. Tercero, obrar en amor. Cuarto, la perseverancia en la adversidad. Quinto, confiar en las promesas de Dios. Sexto, el testimonio personal. Séptimo, la obediencia a la voluntad de Dios. Y 8, buscar el reino de Dios. Y cerramos más o menos con lo siguiente. Si realmente vemos los estudiosos y acuciosos, dicen que hay alrededor de 3.000 promesas en la palabra de Dios. Yo no estoy tan seguro, yo encontré 2.999. Sí, no puedo encontrar 3.000, pero los especialistas dicen que hay 3.000. Pero Él provee cosas, mira, Él dice, 1, lo primero que nos provee es la salvación. Wow. Juan 3:16, reconocidísimo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces lo primero que nos provee, ¿qué es? Salvación. Dios nos provee salvación. Denme, chicas, 5 minutos y ya termino, ¿sí? Yo sé que por 5 minutos, y si no hay arrebatamiento, no se van a quedar el cafecito ahí. Entonces, denme 5 minutos, por favor, y ya. Entonces, lo primero que nos provee, ¿qué es? Salvación. Piensen por un minuto. Piensen por un minuto. Yo creo que el anhelo de nosotros es ir al reino de Dios, pero que nuestros hijos lleguen, inicialmente lleguen nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, el amigo, que lleguen al reino del cielo. ¿Ok?
finalmente, ¿qué son 80 o 100 años frente a la eternidad? Nada. Entonces aquí me toca un poquito difícil, listo, eso es un suspiro, pero que yo llegue allá y que lleguen mis hijos, ¿cierto? Entonces piense que vale la pena. Lo primero que nosotros peleamos es ¿por qué? Por la salvación. Entonces oramos por la salvación, le damos gracias al Señor Jesús, ya lo hizo y ya tengo la salvación. Ahora quiero, entre comillas, asegurarme que mis hijos tengan salvación. O sea, no me gustaría llegar allá y espere y el Juancho llegó y el Juancho llegó. No, llegó pero tarde a la casa borracho. No, mentiras. Pero Dios se va a encargar de eso, porque Dios dice, ni siquiera lo dice en el decálogo, en los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos no los escribió Moisés, los escribió él con su dedo. O sea, eso es palabra pura. Y dice que para aquellos que aman a Dios, sus hijos hasta 1000 generaciones que gozarán de su bendición. O sea, no solamente estamos orando por nuestros hijos, sino por los nietos, bisnietos, tataranietos, quintaranietos. Si hoy alejitos, esa promesa es para usted. Usted está orando ya para sus nietos, ¿no? Entonces, es la promesa que Dios trae para nosotros. A mí me parece chévere porque tenemos una nieta y yo luego ya esta niña goza de las bendiciones de Dios. Y wow, cuando tengan sus hijos, ellos gozan. Y resulta que, y recuerden que la fe es ver lo que no vemos. Dichosos los que han creído sin ver. Es la convicción, la certeza de que se hará. Entonces, Dios dice, Señor, te los entrego en tus manos. Él lo hará. ¿Cuándo? No sé. Es posible a lo mejor que uno se muera y se vaya y no lo vea, pero lo va a hacer. Entonces nos provee salvación. La provisión, en fin, mira, les regalo este versículo, lléveselo, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Tienes una necesidad? No sé, física, emocional, material, económica, péguese de ahí. Filipenses 4:19. Entonces, Dios es mi proveedor. 100% Él es mi proveedor. Por allá siempre recuerdo Jeremías 17. Maldito el hombre que confía en el hombre. Será como zarza en el desierto que en tiempo de vientos viene y se la lleva. Maldito el hombre que confía en sus propias fuerzas. Oiga, es que yo soy el chacho, ¿no?, que estudié en Harvard. No, ¿dónde fue que estudió la mona de Betty la Fea? En la San Marino. Sí. 6 semestres en la San Marino. Sí. Oiga, no confíe en sus propias habilidades, confíe en Dios. Ahora, confíe en Dios, dice, yo pongo mi confianza en Dios. Será como árbol frondoso junto al río que en tiempo de verano extiende sus raíces y sus hojas permanecen verdes. Oiga, aquí hay problemas en Colombia porque hay crisis financiera y todo. Usted no se preocupe, ahí es donde vamos a ver la grandeza de Dios. Ahí. Oiga, que es que yo estoy metido en las ventas y no vendo. No me preocupe, ahí es donde Dios va a poner su mano maravillosa. Porque cuando todo el mundo vende, pues a uno más que venda. Es que la economía está fluyendo, todo el mundo le va bien, pues a mí, por ende, me va bien. Pero cuando usted florece en el desierto, es porque hay una mano prodigiosa y milagrosa haciéndolo. El Señor dice que yo haré que broten ríos de agua viva en el desierto. Ahí es donde uno ve el prodigio, los milagros de Dios, donde dice, wow, todo el mundo se quejó el año pasado de la economía del país y todo, y a mí me fue bien, de verdad, o sea, fue Dios milagroso, bueno. Simplemente, ¿qué hago? Descanso en Él, confío en sus promesas y creo que Él en el desierto lo hace uno florecer. Y hoy doy testimonio de lo que Dios hace conmigo en un país que tiene dificultades. A uno le va bien y dice, wow, ¿por qué me va bien? No porque soy bueno, no porque soy bonito, pero sí lo soy, sino porque Dios es milagroso, porque Dios es compasivo, porque Dios realmente apoya y saca adelante a sus hijos. Ahí es, o sea, que todo el mundo tiene adversidad, problemas y todo, y sus hijos están bien, es porque hay una mano protectora cuidando, apoyándolos ahí.
Muy bien, tenemos nuestra provisión. Consuelo en tiempos de dificultad. En Mateo 11:28 dice: vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Oiga, usted tiene problemas, tiene angustia, tiene necesidad, está cansado, está cargado, bueno, lo que sea. ¿Qué dice el Señor? Vengan a mí y tráiganme todos sus problemas. O sea, hoy no se puede ir con problemas de aquí, pues déjeselos en los pies del Señor. Dice: Señor, tu palabra dice eso, yo me apropio. Y ya, uno tiene que andar livianito. O sea, si usted pesó ahí 80 entrando, tiene que salir pesando 25. Déjele todos los problemas aquí al Señor. ¿Sí? Suelte la carga. Consuelo en tiempos de dificultad. Guía. A veces no sé qué hacer, qué camino tomar. Proverbios 3:5 dice: guía, confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Confiar en Dios es no meterse en líos y después decirle: Señor, sáqueme del lío. Que yo voy a tomar una decisión, yo lo meto en la ecuación a Él. Oiga, Señor, es que, no sé, voy a viajar. ¿Estás de acuerdo que viaje? Prosperarás mi camino, me allanarás. Voy a comprar el carro, la casa, y comienzo a meterlo en oración para tomar una decisión. Si yo lo meto a Él en el problema, lo meto a Él, si viene un problema, Él me va a sacar del problema. Pero si yo tomo mi decisión en mis fuerzas, producto de mis emociones, Él va a decir: oiga, y usted me preguntó cuando fue a tomar la decisión si sí o no. Porque si me metió a mí y yo le dije algo, pues yo voy y lo saco. Pero si usted tomó su decisión, pues sálgase del problema. Nosotros actuamos ¿qué? Emocionalmente, ¿no? Somos súper emocionales, ¿o no? ¿Solo me pasa a mí? Perdón, ¿de verdad solo me pasa a mí? Entonces, a veces uno es impulsivo, quiere comprar, me gustó esto y quiero comprarlo, o quiero hacer este negocio, y dice que no hay nada más engañoso que el corazón. Es que tengo una corazonada a pilas. Si tiene una corazonada a pilas. Entonces, siempre que se va a tomar decisiones trascendentales en nuestra vida, involucramos al Señor. Y el Señor dice que la paz que sobrepasa todo en nuestro entendimiento reinará en nuestros corazones. Si usted tiene paz, tranquilidad, y ha orado, y ha ayunado, pues nada, el Señor está contigo. Pero si no lo ha hecho, hágalo, porque si en el día de mañana tiene problemas, vas a vivir las consecuencias. Perdón, en Juan 1:9, me encanta, debe ser porque a veces meto las de caminar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y bueno, la fórmula que nos manda, porque a veces uno vive cargando también con una maleta y: Señor, la embarré, no, pues confiésese. O sea, nosotros los cristianos, el pecado nos debe durar 3 segundos, no más. Usted hizo algo que no está bien, pues confiéselo inmediatamente: Señor, la embarré en esto, y ya, déjelo allá. Ahora somos santos que eventualmente pecamos. Muy bien, entonces encontramos 5 puntos ahí. A ver si esto me lo permite. Primero, lo que encontramos dentro de la palabra de Dios es salvación, provisión, consuelo en tiempos de dificultad, guía cuando tomamos decisiones, encontramos perdón. Recuerden siempre que sin fe es imposible agradar a Dios. Nada, no sé cuál sea la circunstancia de tiempo, modo y lugar, pero sí quiero que se lleve esta palabra de la boca del Señor. Él estará contigo en todos los momentos si lo involucramos, pero quita lo que interfiere entre Dios y tu relación. No sé, la preocupación, los hijos, el estrés. Nosotros los cristianos no deberíamos de estar estresados jamás, porque el Señor dice que llevemos toda carga y la pongamos delante de Él,
y Él hará. Si seguimos preocupados es porque tenemos, ¿qué? Falta de fe. Fundamental, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, gracias por esta palabra de vida que nos das. Gracias, Señor, porque hoy con la fe y la convicción y la certeza de que tú estás aquí, Señor, de que tú harás y seguirás haciendo, Señor. Quiero, Señor, orar por cada uno de los presentes, Señor, ponértelo en tus manos. Conoces las necesidades de su corazón, Señor. Fortalece su fe, bendito Rey, a través de tu palabra, Señor. Sabemos que tú eres, que tú has sido y que tú seguirás siendo, Señor. Te ponemos en tus manos la vida de nuestros hijos, Señor, nuestros padres, nuestros hermanos, los amigos, todo lo ponemos en tus manos, Señor. También creemos que tú eres nuestra fuente única de provisión, que la das a través del trabajo, a través de los negocios, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor. Hoy te clamamos, Padre lindo y eterno, para que bendigas nuestras manos, para que seamos fuente de bendición en el lugar donde trabajamos, donde nos movemos, Señor. Que seas tú bendiciendo, iluminando, guiando, Señor. Que hallemos gracia primeramente delante de ti, Señor, y luego de las personas que están en nuestro entorno, Señor. Que seamos luz en medio de la oscuridad, Señor. Sal, Dios Todopoderoso. Que seamos la fuente de vida, bendito Rey. No por lo que somos nosotros, porque no lo merecemos, Señor, sino por lo que eres tú, Señor. Somos el reflejo tuyo, Señor. Que nosotros vean, Señor, el poder y la gloria tuya, Señor. Oramos por este país que tanto lo necesita, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Sabemos que en tiempos de dificultad tú traerás abundancia a nuestra casa y a nuestra mesa, Señor. Oramos por los dirigentes porque no hay autoridad que no sea puesta por ti, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, porque es un oasis de esperanza en medio del desierto, Señor. Sabemos que donde la gente, en tiempos en que la gente piensa, reflexiona, contradice, Señor, y no quiere aceptar tu palabra, y las decisiones van contrarias y contraculturales a lo que es tu palabra, Señor. Tú estás ahí, Señor, trayéndonos la verdad, Señor. Gracias, Dios, por haberse fijado en nosotros, por habernos escogido, por habernos llamado, por habernos apartado, Señor, para ti, solo para ti, Señor. Ponemos, Señor, en ti y solo en ti nuestra mirada y nuestra confianza, Señor. Por eso te clamamos, Señor, con la fe y la convicción y la certeza de que siempre harás con nosotros y siempre nos acompañarás, Señor, y un día estaremos, Señor, por toda la eternidad contigo, Señor. Queremos, Señor, asegurarnos de que vayan con nosotros aquellas personas que amamos, Señor. Ten compasión y misericordia. Sabemos, Señor, que el corazón del Rey es como un río en tus manos, que tú lo mueves en la dirección que sea, Señor. Por eso queremos, Señor, confiar calladamente que tú seguirás haciendo y lo llevarás, Señor, a tu presencia, Señor. Oramos en esta tarde en el preciosísimo nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu, todo honor y toda gloria para ti, Señor. Amén, amén y amén. Gracias, chicos.